Hola a todos y todas, vamos a ver en esta ocasión un ejemplo de material que tenemos aquí en el foro. Vamos a ir a la asignatura de sistemas digitales y aquí tenéis colgado un examen, como podéis ver, en este caso del año 2022. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué tenemos en su interior y a modo de ejemplo vamos a resolver una de las preguntas de este examen. Bien, aquí tenemos el examen, como veis. En este caso, estos exámenes provienen de la ESEI, de la Escuela Superior de Ingeniería Informática del campus de Ourense, de la Universidad de Vigo. Y en el caso de sistemas digitales, como ocurre en la mayoría de asignaturas, el patrón de los exámenes se repite a lo largo de los años y a lo largo de las convocatorias con el mismo estilo de preguntas. Cambian en concreto los datos que se dan en cada pregunta, pero más o menos son siempre iguales, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, la pregunta número 2. La pregunta número 1 es de conversión de bases entre binario, decimal, hexadecimal, etc. Vamos a coger la pregunta número 2 y vamos a resolverla a modo de ejemplo, ¿vale? Nos dice, indica el número de entradas y de salidas de un circuito que calcule el valor de 2 por A más 3, siendo A un número con dos dígitos binarios. Bien, vamos a plantear cómo se resolvería este problema para contestar a la pregunta cuántas entradas y cuántas salidas va a tener este circuito. Como estamos multiplicando por 2 un número binario de dos dígitos, el más grande que podríamos tener es con los dos números binarios a 1. Este número en binario se corresponde con el 3 en decimal, porque os recuerdo que los números binarios miden, al igual que los números decimales, su peso por la posición que ocupan. Entonces, el que esté aquí en la posición más a la derecha tiene peso 1, lo que equivaldría a 2 elevado a 0. Por lo tanto, si tuviéramos un 0 no sumaríamos nada, si tenemos un 1 sumamos un 1. El que está en la segunda posición tiene peso 2, 2 elevado a 1. Si valiese o si tuviese un 0 no valdría nada, como tiene un 1 vale peso 2. Peso 2 más peso 1, este es el número 3 en base 10, ¿vale? En decimal. Bien, como tenemos como máximo representado un 3 por el 1, 1 binario, si lo multiplicamos por 2, esto nos va a dar 6. El ejercicio nos dice 2 por A, siendo A ese número de dos dígitos binarios, más 3. Si a 6 le sumamos 3, el número más alto que podemos tener a la salida de ese circuito es el 9. ¿Cómo representamos el 9 en binario? Bueno, el 9 en binario se correspondería con el 1, 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque este tiene peso 1, 2, 4, 8. Peso 8 más peso 1, el 9. Si estáis interesados en una explicación sobre cómo convertir bases, podéis escribirlo en comentarios y podemos verlo más en detalle, ¿vale? Bien, entonces nuestra salida del circuito va a tener 4 bits. Vamos a tener 4 salidas de un bit cada una. Y nuestra entrada del circuito va a tener 2 bits, porque el número A nos dice que es un número de 2 bits. La entrada del circuito tiene que recibir el número A y tiene que emitir el resultado de, si este es nuestro circuito, va a recibir el número A, sus dígitos binarios A0 y A1, y como salida vamos a tener un número de 4 bits. Esto respondería al apartado número 1 del examen de esta pregunta. Diseña un circuito teniendo en cuenta que dispones del menor número posible de puertas lógicas. En este caso, este problema se resolvería utilizando tablas de verdad. Aquí voy a plantear la tabla. En la parte izquierda voy a representar las posibles entradas de nuestro circuito. Recordad que tenemos 2 bits de entrada, entonces nuestras posibles entradas son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Qué salida tendremos para cada una de estas entradas? Recordemos que nuestra salida va a tener 4 dígitos binarios porque lo máximo que vamos a tener como resultado es un 9. Entonces, si la entrada
es un 0, 0, que sería el número decimal 0. 2 por 0 es 0, más 3, 3. Entonces nuestra salida sería el 3, representado en binario por 0, 0, 1, 1. Si nuestra entrada es 0, 1, o sea, un 1 en decimal, 2 por 1 es 2, más 3, 5. Así que en la salida tendremos representado el 5. Si nuestra entrada es 1, 0, que sería un 2, 2 por 2, 4, más 3, 7. Así que tendremos en la salida el 7, 0, 1, 1, 1. Si la entrada es 1, 1, lo que sería el 3, nuestra salida sería 2 por 3, 6, más 3, 9. El 1, 0, 0, 1. Bien, a continuación pasaríamos a representar nuestras salidas en base a funciones lógicas, en base a las entradas, o a veces no será necesario siquiera utilizar las entradas. Vamos a fijarnos en ese 0. Ese 0 ante cualquier entrada es 1, así que lo que vamos a hacer salir por ese 0 es una constante, 1. No necesitamos expresarla en función de las entradas porque no va a cambiar en ninguno de los 4 posibles casos. Entonces, ese 0 vamos a poner aquí, va a ser igual a 1. Vamos a fijarnos en ese 1, mirad. Ese 1 toma valores 1, 0, 1, 0. Bueno, sin necesidad de hacer deducciones lógicas a partir de las entradas utilizando fórmulas canónicas, vamos a fijarnos en un patrón. ¿Y cuál es el patrón? Que ese 1 es siempre lo contrario, lo negado de A0. Mirad, cuando A0 es 0, ese 1 es 1, cuando A0 es 1, ese 1 es 0, cuando A0 es 0, ese 1 es 1, y cuando A0 es 1, ese 1 es 0. Cuando detectamos este tipo de patrones que saltan a simple vista, no necesitamos meternos en expresiones canónicas o en expresión lógica utilizando cada una de las entradas. Simplemente vamos a decir que ese 1 es igual a A0 negado, es decir, lo contrario de A0. Vamos a fijarnos ahora en ese 2. Ese 2 vale 0, 1, 1, 0, como veis aquí. Bien, en el caso de ese 2 no vemos un patrón lógico en base a una entrada individual. No vemos un patrón en base a A0, no vemos un patrón en base a A1. Entonces aquí sí que vamos a utilizar nuestras expresiones lógicas. Vamos a decir que ese 2 y vamos a localizar aquellas filas donde ese 2 es 1, que son esta y esta de aquí. Y vamos a coger la expresión de las entradas. En esta de aquí, fijaros que A1 es 0 y A0 es 1, por lo tanto A1 negado, que sería el 0, por A0. En la de abajo tenemos A1 a 1 y A0 a 0, más A1 sin negar por A0 negado. Esta expresión de aquí es correspondiente a una puerta lógica que es la XOR. Esto sería equivalente a A1 XOR A0. Os digo lo mismo que antes, si estáis interesados e interesadas en que hagamos algún tutorial sobre puertas lógicas, comentadlo y podemos hacerlo. Vale, en este caso recuerdo que es una simple prueba de un ejercicio de un examen. Vamos a ver ese 3. Fijaros que ese 3 es 0, 0, 0 y solo es 1 cuando A1 y A0 son 1 los dos. No hay un patrón predefinido en base a las variables de entrada por separado, así que necesitamos las dos variables. Solo hay un 1 y se da cuando A1 y A0 son 1, así que ese 3 es igual a A1 por A0. Ya tenemos nuestras funciones lógicas para la salida. Vamos ahora a utilizar puertas lógicas de nuestro circuito. Bien, nuestro circuito tendría por aquí sus entradas, su A1 y su A0. En el caso de la salida S0, como hemos dicho, vamos a sacar un 1 directamente.
Así que aquí no va a depender de las puertas lógicas de entrada. En el caso de S1 necesitamos A0 negado, así que para A0 vamos a hacerla pasar por un negador, que una forma de representarlo, al menos como lo hacemos en la asignatura de sistemas digitales en la ESEI, sería así. Aquí tendríamos representado nuestra A0 negada. Para nuestra salida S2 necesitamos una puerta XOR. S2 saldría por aquí. Y vamos a hacer pasar tanto A1 como A0 por una puerta XOR, que la representaríamos de esta forma. Vale, aquí tendríamos A1 XOR A0. Aquí tendríamos A0 negado. Y por último S3. S3 sería A1 por A0. Para eso necesitamos una puerta AND. Y aquí tendríamos nuestra puerta AND, por donde vamos a meter A1 y A0. Y esta sería nuestra resolución, así de una forma rápida y sencilla. Vale, recordad que este es un ejemplo, así por encima, de cómo es una pregunta de examen de sistemas digitales. Vale. Como os digo, podéis encontrar más material en el foro de escueladeinformática.com. Comentaros que llevo más de 6 años apoyando a alumnos y alumnas que hacen el grado de informática a lo largo de todas las asignaturas de los 4 años. Así que esto es una idea que quería compartir. Cualquier duda que tengáis o cualquier inquietud que queráis plantear sobre esto o cualquier otra asignatura, pues os agradezco que lo comentéis. Cuidaros.